En la clase sobre cómo crear tu rutina de entrenamiento para 3, 4, 5 o 6 días, te hablé un poco de los términos de volumen e intensidad de entrenamiento, pero aquí quiero hacer un video específico para esto, ya que hay varios detalles los cuales puedo contarte más a profundidad, los cuales no conté en ese video. Qué peo con mi marcador, siempre se me cae. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar con lo que es el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento, el concepto de esto es la cantidad de trabajo total que realizas. Se puede calcular o cuantificar de diferentes maneras. Puede ser el tiempo del entrenamiento, las repeticiones por ejercicio, las repeticiones del entrenamiento, puede ser las series, puede ser a partir del tonelaje, que sería, si mal no recuerdo, era series por repeticiones, por carga. Entonces, ves que hay diferentes maneras de cuantificar todo el trabajo que realizas, pero la forma más práctica en cuanto a lo que es la ganancia de masa muscular es la parte de las series. Es decir, la mayor parte de las personas calcula el volumen de entrenamiento basándose en las series y de dos maneras diferentes. Series en tu semana y tus series por día. Seguramente en algún momento habrás escuchado, si estás metido ya desde hace un tiempo en el mundo del entrenamiento, habrás escuchado que hay algunas personas que dicen, no, que yo hago en mi entrenamiento de pecho 8 series o hago a la semana 16 series de ejercicios de pecho. Eso es el volumen de entrenamiento cuantificado a partir de las series, que como te digo, es lo que más se utiliza y lo que más vamos a utilizar ahorita para que no te confundas demasiado. So, hay diferentes cantidades de volumen de entrenamiento que debes tener según los músculos o según el nivel que tengas. Hay dos formas o dos consejos que te podría dar, dos formas en las que te podría recomendar en cuanto al volumen. Está la primera manera, que son entrenamientos para más volumen, que te dicen que debes realizar por cada ejercicio, por cada músculo, por cada grupo muscular, entre 10 a 12 series a la semana. Entre 10 a 20 series a la semana, que digo. Por ejemplo, que para pecho realizas 16 series en tu semana. Para bíceps realizas 10 series a la semana. Para espalda realizas 18, por ponerte algún ejemplo. Entonces, ya que tú lo que tienes que hacer es ir viendo cuál es tu volumen efectivo. Por ejemplo, lo que yo te recomendaría es que empieces todos tus grupos musculares por la cantidad mínima de volumen. Por ejemplo, si tú empiezas a entrenar pecho, ¿qué te recomendaría yo? Que empieces a entrenarlo a partir de 10 series a la semana. ¿Y cómo vas a saber si esta cantidad de series es la óptima o es la efectiva? Va a cuantificarlo a través de si vas elevando tus cargas. Si tú notas que en tus entrenamientos hay un progreso, significa que esta cantidad de series para ese músculo es la efectiva. Si tú ves que en tu press banca de un entrenamiento a otro haces más repeticiones, estás progresando. Si tú notas que en un ejercicio estás pasando de un peso a un peso mayor en el siguiente entrenamiento, estás progresando. Y no tienen que ser progresiones tan drásticas como esas, sino que pueden ser progresiones más leves. Puede que tu velocidad en las repeticiones sea más alta, que si estás haciendo un press banca, en vez de hacerlo así en la última repetición, que apenas y puedes subir, el siguiente entrenamiento lo hagas de esta manera, más liviano. Entonces, ves que todo eso son progresiones. Si tú ves que hay una progresión en tus entrenamientos, significa que el volumen de entrenamiento que tienes es el adecuado. Ahora, si tú ya ves que has llegado a un punto de estancamiento, ¿qué te recomendaría yo? Que vayas aumentando un poco el volumen. ¿Cómo lo aumentarías? De a 2 series a la semana. Si tú estás realizando 10 series y ves que con 10 series no progresas, ¿qué empiezas a hacer? No haces 10, sino que haces ahora 12 series por ese grupo muscular. Cuando te estanques en 12 series, pasas a 14. Cuando te estanques en 14, pasas a 16 y así constantemente vas a ir progresando. Ahora, la otra recomendación que te puedo dar, que es diferente a esta, que es la que yo utilizo principalmente, es realizar un volumen de entrenamiento de entre 10 a 12 series a la semana para músculos grandes, para grupos musculares grandes y entre 6
y 8 series a la semana para grupos musculares pequeños. Y me dirán algunos, tan poco volumen de entrenamiento, tan poquitas series a la semana, tan poquitas series en cada entrenamiento. Sí, realmente no necesitas tantas series para progresar. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta forma de realizar o de utilizar el volumen de entrenamiento? ¿Cuál es la diferencia entre esto y utilizar más series? Es que si tú realizas este tipo de entrenamiento, vas a tener que utilizar más intensidad. Un momento aquí. Vas a tener que utilizar más intensidad, que es por lo menos como a mí me gusta entrenar. Me gusta entrenar más intenso y muchas personas dicen que es lo que más efectivo es para que no haya tanta acumulación de fatiga y demás cosas que nos pueden afectar. Entonces, por lo menos yo lo que utilizo es esto, entre 10 a 12 series a la semana y entre 6 a 8 series para grupos musculares. Y lo que busco aumentar más que todo es la intensidad de los entrenamientos, así esta cantidad de series que es para algunos baja, sigue siendo efectiva, porque la intensidad se ha visto aumentada. Si tuviera más series, tendría que tener menos intensidad, ya que es mucho más trabajo. Y no puedo tener mucho más trabajo con la misma intensidad con la que hago poco trabajo. Entonces, ahora ya que te he dicho estas dos recomendaciones para lo que es el volumen de entrenamiento, ya tú verás cuál es la que más te gusta, cuál es la que más te atrae y cuál es la que más te funciona. Lo que vamos a hacer es explicarte la intensidad. Ahora, la intensidad del entrenamiento se puede medir de dos maneras diferentes. Un momento aquí. La intensidad se puede medir de una manera cualitativa, o cuantitativa. Entonces, ¿qué es una manera cualitativa? Una manera de calcular la intensidad a través de una forma cualitativa sería calcular la intensidad en base a una cualidad o en base a una percepción. ¿Cómo se traduciría esto? ¿Cómo se diría en venezolano? Se diría pues que, por ejemplo, tú, ¿qué tan intenso sientes tu entrenamiento? De el 1 al 10, siendo 10 un máximo esfuerzo y siendo 1 un mínimo esfuerzo. ¿O cómo sientes tu serie? ¿Qué tan intensa sientes tu serie? ¿Sientes poco esfuerzo o mucho esfuerzo? Esto es una cualidad, no es algo específico, no es algo cuantificable, pero te sirve para tener una referencia. ¿Cómo se puede calcular de manera cualitativa? ¿Cómo se puede calcular de manera cualitativa? Es a través del RPE o el RIR. ¿Qué es el RPE? El RPE, por sus siglas en inglés, significa el rango de esfuerzo percibido. El rango de esfuerzo percibido, como te dije anteriormente, es básicamente qué tan intenso sientes la parte de un entrenamiento o un entrenamiento del 1 al 10 o del 1 al 5. Basándote en eso, tú puedes saber si estás entrenando muy intenso o poco intenso. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, yo hice una sentadilla y la sentí con un RPE de 3 en la escala de 1 a 5. Entonces puede decir que la intensidad en esa sentadilla, en esa serie de sentadillas, fue una intensidad moderada. ¿Cómo nos puede ayudar esto a progresar? Pues ya que en el momento en el que te estanques en la sentadilla, ya puedes buscar meterle más intensidad, que te cueste más. Ahora no lo haces con un RPE de 3, sino que lo buscas hacer con un RPE de 4. Y así vas progresando a medida que tú ves que ya se te va haciendo más fácil cada serie o un entrenamiento. Si tú sientes que un entrenamiento es muy fácil o no tiene mucho esfuerzo para ti, le buscas aumentar la intensidad a través de alguna técnica, a través de aumentar pesos, aumentar esfuerzo. Entonces, ahí está la manera del RPE. Luego está el RIR. ¿Qué es el RIR? El RIR, por sus siglas en inglés, repeticiones en recámara, significa eso, la cantidad de repeticiones que te quedan en recámara. ¿Qué significa en recámara? Significa cuántas repeticiones te quedaron en una serie y que sentiste que podías realizar. Por ejemplo, si tú realizas un press banca a 10 repeticiones, ¿cuántas repeticiones sientes que pudiste haber realizado luego de terminar?
por ejemplo, un RIR de 5. Un RIR de 5 sería que tú terminas un ejercicio y sientes que pudiste haber realizado 5 repeticiones más antes de terminar la serie, antes de llegar al fallo. Si tú haces si tú haces un RIR de 3, significaría que tú hiciste una serie y tú sentiste que en esa serie podrías haber realizado 3 repeticiones más antes de llegar al fallo. Un RIR de 0. Ay, conchale, no se agarra nada. Un RIR de 0 sería que tú sentiste en tu serie que ya no pudiste haber realizado ni una sola repetición más. Entonces, basándote en estas cualidades, tú puedes saber si en una serie o un entrenamiento está siendo suficientemente intenso o no está siendo tan intenso. Luego, la manera cuantitativa es una manera, como te dice esto, cuantificable, algo que se puede medir. ¿Qué se utiliza para la manera cuantitativa? Se utiliza algo llamado el RM. RM o el máximo de repeticiones que puedes hacer con un peso. De la mejor manera que se utiliza la técnica o la percepción del RM es con el 1RM, o por lo menos se utiliza la referencia del 1RM. ¿Qué ocurre? Las personas, o bueno, no las personas, mejor dicho, todo lo que se ha estudiado hasta ahora ha demostrado que mientras tú tienes una carga más elevada, hay una mayor posibilidad de ganancia de fuerza y hay mayor ganancia de fuerza. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes una carga lo más pesada posible y cada vez más cercana a tu 1RM, que 1RM significa el peso que puedes levantar únicamente a una repetición, mientras la carga se acerque más a este 1RM, ¿qué va a pasar? Que vas a tener una mayor posibilidad de ganar fuerza, es decir, una mayor posibilidad de sobrecarga progresiva. Que la sobrecarga progresiva es lo que más se recomienda para todo el tema de la ganancia muscular. ¿Qué se recomienda para hipertrofia? Para hipertrofia se recomienda mantenerse entre un 85% aproximadamente a un 60% de tu 1RM. ¿Qué significa el 85% o el 60%? Esto lo que significa es la carga. Por ejemplo, si tu 1RM en press banca es 100 kilos, es decir, que tú en press banca puedes levantar 100 kilos, pero únicamente a una repetición, 100 kilos, ¿cuál sería el 85% de esa carga? El 85% de esa carga serían 85 kilos. Entonces, esto es el 85% de tu 1RM. A esto obviamente le sacarías más repeticiones. Pero ¿para qué se utiliza este rango de 1RM? Para saber qué tan intensas están siendo tus series en cuanto a la carga. Si tú ves que tú ya no estás progresando, estás a 8 repeticiones y no logras pasar a 10 repeticiones con un peso, tú lo que puedes hacer es que no haces 8 repeticiones, sino que aumentas un poco más la carga, haces 6 repeticiones con más peso, y ahora como estás utilizando un mayor peso, es decir, estás más cerca de tu 1RM, vas a tener una mayor posibilidad de ganancia de fuerza. Digamos que ahora con ese peso con el que podías hacer únicamente 6 repeticiones, vas a hacer ahora 8 repeticiones. Por ende, el peso que utilizabas antes para hacer 8 repeticiones, ahora lo puedes utilizar para hacer 10 repeticiones. Entonces ves que mientras aumentamos la carga y más nos acercamos al 1RM, hay una mayor posibilidad de ganar fuerza. Mayor posibilidad de ganar fuerza significa mayor posibilidad de generar una sobrecarga progresiva, de aumentar las cargas, de aumentar las repeticiones y de cada vez someter el músculo a un estrés y una tensión más alto, lo cual al final va a provocar el crecimiento muscular. ¿Por qué se recomienda hasta el 85% del 1RM? Porque también hay que tener una cosa en cuenta, y es que tú te puedes acercar mucho al 1RM y vas a tener una mayor cantidad de ganancia de fuerza, pero en el caso de la hipertrofia, lo que se busca no es solamente una ganancia de fuerza, sino también un aumento del tamaño de masa muscular. Cuando estás demasiado cerca del 1RM, 90%, 95%, no ocurre tanto lo que es el aumento del tamaño de la masa muscular. Entonces se recomienda por debajo del 85% del 1RM para mantener esa ganancia de volumen muscular.
¿Por qué no hacer menos del 60% del 1RM? Es decir, no bajar del 60% de la carga que podrías utilizar para hacer una sola repetición. Porque si bajas debajo del 60%, hay menor posibilidad de una sobrecarga progresiva. ¿Por qué? Porque mientras menos peso tienes, menos ganancia de fuerza puedes tener. Por ende, menos posibilidades para aplicar una sobrecarga progresiva vas a tener. Una persona que entrena haciendo 30 repeticiones, le va a costar demasiado subir peso con esas 30 repeticiones. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Que haga una cantidad de peso más alta, repeticiones más bajas y así busque ganar más fuerza. Entonces, te puedes mantener en el rango del 85% del RM al 60%. Para ponerte un ejemplo un poco más práctico, con el 100%, con 100 kilos que digo, haces una sola repetición. Entonces, con 85 kilos estarías haciendo aproximadamente unas 8 repeticiones más o menos. Unas 6 repeticiones, 8 repeticiones. Haces entre 6 y 8 repeticiones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que tú no estás ni aquí ni aquí, sino que tú estás haciendo un press banca con el 70%, de tu 1RM, es decir, 70 kilos en press banca. Estás haciendo un press banca con 70 kilos a 10 repeticiones, a 10 repeticiones más o menos. Lo estás haciendo a 10 repeticiones, ¿verdad? Y tú no logras pasar de 10 repeticiones. Tú sientes que no estás progresando y que no puedes levantar más peso. ¿Qué podrías hacer tú? Aumentar la intensidad de la carga. Es decir, en vez de quedarte con el 70%, pasas a un 85%, aumentas la carga de 70 a 85 kilos, ahora haces 6 u 8 repeticiones, haces menos repeticiones, pero ¿qué va a pasar? Que como estás más cerca del 1RM, vas a tener una mayor ganancia de fuerza. Vamos a ponértelo en una escala aquí. Tienes una repetición, el peso que utilizas para hacer una repetición, luego tienes 6 repeticiones, tienes 8 repeticiones, y tienes 10 repeticiones y tienes 12 repeticiones. Tú quieres pasar de hacer 10 repeticiones con 70 kilos, ahora quieres hacer 12 repeticiones con 70 kilos. ¿Qué pasa? Tú por más que te esfuerzas no logras progresar y no logras pasar de 10 repeticiones a 12 repeticiones. ¿Qué haces? Dices, ok, lo que voy a hacer es aumentar 75 u 80 kilos a unos 75 u 80 kilos. Ahora hago con 85 kilos, 6 u 8 repeticiones, pero como estoy más cerca del 1RM, que es la mayor ganancia de fuerza que puede haber, ¿qué va a ocurrir? Que hay mayor posibilidad de que puedas pasar de 6 repeticiones a 8 repeticiones, o mayor posibilidad de que puedas pasar de 8 repeticiones a 10 repeticiones. ¿En qué nos ayuda esto? Que lo que tú querías al inicio, tú querías pasar de ser 10 repeticiones con 70 kilos a 12. Si tú aumentas tu fuerza en este rango de repeticiones, por ende, también aumentarás tu fuerza en este otro rango. Es decir, si tú con 85 kilos empiezas a mover a 6 repeticiones, pero logras pasar de hacer 6 repeticiones con 85 kilos a hacer 8 repeticiones con 85 kilos, por ende, los 70 kilos que utilizabas antes también se van a facilitar para ti. Es decir, que la ganancia de fuerza que ocurrió en este rango también va a ocurrir a ti, también va a ocurrir aquí. Aquí no lograste progresar de 10 a 12 repeticiones, pero debido a la ganancia de fuerza que hubo aquí, ahora te vuelves a este rango de repeticiones y ahora sí puedes hacer 70 kilos a 12 repeticiones. Entonces tú debes ir jugando tanto con la variable del volumen, tanto la variable de la programa. Bueno, pues no se habla. Debes jugar tanto la variable del volumen como con la variable de la intensidad. ¿Por qué? Porque con ambas es que vas a lograr progresar. Tú puedes irte muy bajo. Imagínate que estás haciendo ahora 6 repeticiones con una carga y no logras pasar de 6 repeticiones. Ya irte mucho más abajo en repeticiones y mucha más carga no sería tan efectivo si tu objetivo principal es hipertrofia. ¿Qué sería mejor o qué podrías hacer? Aumentar el volumen de entrenamiento, aumentar las series a la semana y que ese aumento de series a la semana haga que pase de hacer las 6 repeticiones a 8 repeticiones. O si tú estás con un volumen
y no logras elevar tus cargas, lo que haces es aumentar la intensidad en tus cargas. Es decir, no haces 10 repeticiones, sino que aumentas el peso y por ende tienes mayor ganancia de fuerza. O buscas que el entrenamiento sea más exigente a través de alguna otra técnica para que a través de esa exigencia extra puedas lograr aumentar la ganancia de fuerza, puedas lograr la sobrecarga progresiva. Así que ahí tienes explicado todo el tema de la intensidad y del volumen de entrenamiento para que lo puedas aplicar y puedas seguir progresando.